Amadísimos oyentes, hermanos en la fe que nos escuchan, bienvenidos a una reflexión siguiendo con nuestro estudio de la carta de Hebreos. Para esta oportunidad vamos a tomar el capítulo 5, los versículos 1 hasta el 6, que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De esta lectura podemos sacar 3 enseñanzas importantes. Primero, la naturaleza del sacerdocio y quién es el sacerdote. Segundo, el no honrarse a sí mismo. Y tercero, ¿quién es el que nombra? Vamos a trabajar sobre esos 3 aspectos. Primero, el texto nos está hablando de los sacerdotes, y en este caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y lo primero que nos dice es que todo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios. Está hablando del contexto del Antiguo Testamento. La función sacerdotal nuestra hoy, pues ya no es sacrificio en ese caso, pues, sino predicar a Cristo, pero tiene que ver en el sentido del ministerio. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y lo que está haciendo referencia el texto es a esa parte del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la función sacerdotal, por ejemplo, de Aarón y sus hijos? Presentar sacrificios y ofrendas a Dios en el templo. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. La palabra paciencia implica muchas cosas. Implica entender a los demás. Tiene implicaciones también de sufrir. Tiene las implicaciones de entenderlos, de orar por ellos, de ser compasivo. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él está también rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Contrario a lo que muchas veces se ha pretendido enseñar, y eso lo estableció tal vez la iglesia tradicional, de enseñar sobre la santidad de los sacerdotes, donde a la gente se le vendió la idea de que el cura no peca, idea que también de alguna manera el cristianismo ha tomado implícitamente, de pensar que el pastor no es un ser humano, o es de piedra o alguna cosa. Muchas veces muchos creen eso. Aquí la Biblia no tapa huecos. La Biblia dice: el sacerdote también está lleno de debilidad y debe ofrecer sacrificio por sus pecados. En el Antiguo Testamento tenía que ofrecerlos por el pueblo y por él mismo, porque era simplemente un ser tomado de entre los hombres con una función. Esto nos debe enseñar hoy a todos, incluyéndonos los pastores, porque también uno a veces el pastor puede caer en el error de pensarse o más santo que los demás, o infalible, o también de pensarse que no cae, comerse el cuento, y descuida su vida y cae más rápido. De estar atento, de orar porque es débil. Este mensaje también es para los pastores, no solamente para la iglesia. De uno también no creerse el cuento de lo que le han dicho, porque a veces ese es un asunto difícil, porque se convence, se cree y descuida su vida, y ahí tiene el asunto. No anda vigilante, y el diablo anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro. Pero también para la iglesia enseñarle que el pastor es un ser humano más tomado con una función pastoral. En nuestra tradición naturana, el pastor es una persona tomada del pueblo para tener un oficio diferente al del pueblo, que es el de ministrar la palabra y los sacramentos y pastorear la iglesia. Esa es la función.
Pero no se debe olvidar de que también está lleno de debilidad, como todos. Y por eso, ¿cómo se hace? Pues orar, estar atentos, orar por el pastor también, y todo esto. Esa es la naturaleza que hablamos en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando de que no debe honrarse a sí mismo. No toma honra para sí, sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y viene lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No honrarse a sí mismo. Honrarse a sí mismo es llevar al punto de como que lo adoren, de como que le digan a él, uy, como dicen hoy, tú eres el ungido, y se le suben los humos y empieza a ocupar el lugar de Dios y se convierte en un problema y cae en la tentación y lazo. Esto no lo debe aceptar un pastor. Cuando un pastor, muchas veces por medio de él Dios obra un milagro o hace alguna señal, una cosa sobrenatural, a veces la gente tiene la tendencia de empezar como a adorarlo. Y eso es lo que está pasando hoy en muchos aspectos en la iglesia cristiana. Y a llamarlo el ungido. Y empiezan a fijarse más en el pastor que en Dios. Mal hecho por quienes lo hacen, porque eso no se debe hacer. Pero mal hecho si el pastor lo permite. Y empieza a vanagloriarse de eso. El pastor debe tener la actitud cuando eso pasa, porque son tentaciones que estamos abocados los seres humanos. Lo que le decían los apóstoles a la gente cuando hicieron los milagros y les decían que ellos eran dioses, y de una vez dijeron no, y se rasgaron las vestiduras y dijeron no se les vaya a ocurrir seguir diciendo eso, y se pusieron enojadísimos con el pueblo y les dejaron claros que Dios era el que oraba por medio de ellos, pero que ellos eran simplemente hombres, les dicen, lean los Hechos de los Apóstoles. Nunca se debe aceptar eso. Como pastores no debemos aceptar que la gente empiece a mirarnos de manera diferente, y la gente tampoco lo debe hacer. Cuando Juan nos narra el Apocalipsis, nos cuenta la visión del Apocalipsis, él dice que cuando terminó la visión, él se arrodilló para adorar a un ángel, el ángel que le mostraba, y el ángel le dijo: no me adore a mí, adora a Dios. Porque los que se permiten y pretenden adoración son los ángeles caídos. El diablo es el que pretende adoración en lugar de Cristo. Los siervos de Dios saben que la oración es para Cristo, no para ellos. El pastor y cualquier líder en la iglesia simplemente cumple una función a la que Dios lo llamó, que no es más importante que las demás. Que como hermanos y todos se merecen el respeto, pues obvio, porque en todo el cristianismo, por obvias razones, por naturaleza de la fe, hay que ver respeto, sí. Que tiene una función que no la tiene todo el pueblo, sí. Pero no debe ni permitir ser adorado ni que lo adoren. Y si va a pasar eso, tiene que llamar la atención. Y el otro aspecto, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. La costumbre de hoy es que muchos se hacen pastores sin ser llamados. Ni Cristo lo hizo, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue el que lo nombró sacerdote? El Padre, no él. Él no se nombró a sí mismo. De hecho, él ni siquiera dijo de sí mismo que era el hijo de Dios. Él decía: yo soy el hijo del hombre. Entonces, esos aspectos aprendemos. El sacerdote, el pastor trasladado hoy del sacerdocio al pastorado hoy, los líderes, así no sean pastores pero tienen liderazgo, son seres humanos común y corriente, llenos de debilidad, por los que hay que orar y los cuales tenemos que andar siempre pendientes de las cosas. No descuidar, porque la tentación está a la puerta en muchos sentidos. No honrarnos a nosotros mismos, ni que nos honren, porque es pecado en ambos sentidos, tanto para el que honra como para el que se deja honrar, en el sentido de que ya pensar que es un Dios, que si no es él, a veces pensamos que si no es el pastor que hace ciertas cosas, entonces no vale, eso ya es una honra. No, la oración, por ejemplo, muchos creen que si no es el pastor el que ora, entonces las oraciones no valen. No, nosotros creemos en el real sacerdocio y los creyentes, que todo el mundo, Dios le escucha la oración igual. Y no hacerse llamar pastor sin haber sido llamado, sin haber sido ordenado. Estas cosas nos enseña este pasaje. Oremos. Amado Dios, muchísimas gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu amor.
Y no permita que caigamos en tentación, ni como feligreses, ni como pastores. Los unos queriendo adorar o queriendo venerar, a veces inconscientemente, y nosotros queriendo aceptar eso, para que se nos suba y nos digan que nosotros sí somos. Nosotros somos personas que necesitamos de tu gracia. Y elevo una oración por todos los colegas pastores, para que nos ayudes a no caer en esa tentación. Y a la iglesia para que no caiga en la tentación. Gracias por tu amor y misericordia. Pedimos que tú nos guíes y nos guardes. En Cristo Jesús. Amén.